Bueno, pues a mí se me ocurrió hablar de estos suecos porque como me gusta mucho la historia y creo que cada vez me he metido más y bueno, es como un pozo sin fondo, pero lo que realmente disfruto más en esto de compartir la historia es hablar como de los personajes que no, pues que se vieron opacados por el trabajo de otros o que en los textos como básicos de historia de la danza a veces no aparecen o aparecen ligeramente mencionados. Y entonces es una aventura de descubrir y descubrir gente que hizo mucho y que su trabajo tuvo impacto en otros grupos, en generaciones siguientes, y que tal vez por la fama incluso de esos discípulos o seguidores o de los anteriores, pues se quedan como en un limbo. Entonces yo descubrí estos ballets suecos apenas en el 2014 en una exposición en París, que llegué por casualidad a la exposición que había, ¿no?, habitual en el Museo del Palais Garnier, y dije, bueno, ¿y esto qué es? Me llamó mucho la atención como un poco el parecido estético con los ballets de Diaghilev. Y entonces me puse a estudiar y leer y he comprado pues, libros que sí hablan de ellos y bueno, es una aventura pues, loquísima, ¿no? Realmente cuando uno tiene muchísimo dinero y muchas ganas de hacer cosas, ¿no?, que ojalá tuviéramos todos, así como un mecenas que quisiera invertir toda su plata ¿no?, en hacer algo nuevo y distinto, así como fuera de lo común. Y siempre pues me llama la atención también que Mijail Foquín como que pasó a la historia así como el reformador del ballet, pero él mismo pues dice que la historia no le ha dado como el crédito suficiente y que incluso cuando él ya en Estados Unidos, en su edad madura, iba a alguna función donde se presentaba alguno de sus ballets, la prensa o un crítico le decía, ay, no puede ser que estos ballets hechos por Diaghilev sigan bailándose también, ¿no? Y que él pues se tragaba ahí su orgullo un poco para no hacer un numerito, pero es que pues así fue, ¿no? Diaghilev se comió, como los nombres de todos sus colaboradores, se comió la fama y mucha gente que a lo mejor no estaba directamente involucrada con todo el proceso creativo de estos ballets rusos de Diaghilev, pues han de haber pensado que Diaghilev hacía todo, ¿no? Y que nada más tenía así como un grupo de súbditos que desarrollaban sus ideas. Y bueno, pues es el caso del triste Foquín, que pues sí pasa la historia y lo conocemos por sus Chopiniana y Petrushka y el espectro de la rosa, pero tampoco conocemos todo el impacto que tuvo antes y después en la creación del ballet. Foquín marca una ruptura total con Petipa, a quien admiraba muchísimo y respetaba mucho sus formas. Eh, de hecho, cuando a Petipa le niegan la entrada a los teatros, al Teatro Imperial ya hacia el final de su vida, él es de los primeros en hacer todo un movimiento para pedir que se le restituyera a Petipa su derecho a entrar. Entonces, él no estaba peleado con Petipa ni con su estilo, pero simplemente Foquín pues era una generación siguiente que sentía que este gran imperio que había construido Petipa ya resultaba obsoleto, un poco repetitivo, aburrido, y había que buscar una estética nueva. Él pues siempre insistía en que no tenía lógica ver, por ejemplo, a Aspicia en La hija del faraón con un tutú y zapatillas de punta, ¿no?, un tutú a la más pues, clásica usanza, y que nada más tuviera por ahí unos bordaditos que parecían figuras egipcias, ¿no? Y bueno, incluso él decía que las bailarinas así, pues parecían paraguas, que tampoco entendía por qué había esa necesidad de vestir a las mujeres como paraguas. Y sobre todo, pues empezó él a cuestionar pues la falta de congruencia que había en los gestos, en la música, en el vestuario, en la escenografía, para contar una historia. Y él, que era un hombre muy culto, terriblemente inteligente y como hiperactivo, desde que era muy joven, cuando era solista apenas en el Ballet Mariinsky, empieza a estudiar todas las culturas antiguas. De hecho, era como el medio rarito que iba a la biblioteca de los teatros imperiales a pedir libros de cultura griega. Y el director de la biblioteca le decía, pero es que eres el único de los bailarines, grandes, jóvenes, o que sea, que viene a pedir libros de culturas antiguas, ¿no? ¿Cuál es tu interés en eso? Y él, pues, decía que había que regresar a esa pureza,
a la sencillez de las líneas y que además, pues todas estas culturas antiguas, especialmente la griega, que era lo que más le atraía, estaban muy basadas en la expresión, en la expresividad, en el sentimiento, en transmitir algo y que él quería pues como experimentar estas cosas. Afortunadamente lo nombraron maestro en la escuela imperial, muy joven, a los 22 años, porque era un extraordinario bailarín. Eso tampoco se sabe mucho. Él era un excelente, excelente bailarín. Podía hacer múltiples giros mejor que cualquiera, tenía un salto maravilloso, era muy expresivo, era también muy hábil con la pantomima, entonces era un artista de primer nivel y por eso a los 22 años le piden que sea maestro en escuela, justo cuando él ya quería dedicarse a otra cosa, porque estaba tan decepcionado de bailar principitos, ¿no? Y todos estos personajes a la Petipa, que él estaba considerando dedicarse a la pintura o a tocar la balalaika, porque era muy buen músico y también era muy buen pintor. Y bueno, entonces esta oportunidad de ser maestro le hace reconsiderar alejarse de la danza y empieza entonces en la escuela, en sus grupos que eran de mujeres, a trabajar con pues sus experimentos, con estas inquietudes que tenía de cambiar el rostro del ballet, de seguir usando la técnica clásica, pero no forzosamente siempre la misma, y cómo inventar un lenguaje basado en la técnica clásica, pero que fuera distinto para cada tipo de obra que se iba a hacer. O sea, que tuviera congruencia hasta con el movimiento del cuerpo. Y bueno, pues Fokine, hablo tanto de Fokine porque estas ideas, pues no nada más se quedaron en la escuela, ¿no? Obviamente tuvo muchos tropezones ahí. Cuando él proponía como cambiar un poco el vestuario, le decían, bueno, sí, pero poquito, ¿no? O sea, está bien, quita los tutús, pero no vayas a quitar las mallas. ¿Y por qué no quieres las zapatillas de punta? Porque él también decía, ¿puntas todo el tiempo? Pues no, o sea, no es lo mismo, porque Aspicia tiene que bailar a la punta. No es orgánico con la personalidad, ¿no? De la hija, o sea, de una supuesta princesa egipcia que resucita, pues que tienen que ver las puntas ahí. En fin, entonces en la escuela empieza el experimentar y va dejando pues también como sus semillitas en algunos de sus alumnos y es justo el momento de la ruptura social también en Rusia cuando se está cayendo el ballet imperial, pero también se está cayendo pues el imperio de los zares, ¿no? Y entonces estos jóvenes pues como que toman un poco toda la renovación tanto artística como política en sus manos y pues como Fokine en 1905 vio que no le estaban haciendo mucho caso con sus propuestas, decide hacer un movimiento junto con Pavlova y Karsavina, entre otros, y también Sergei Legat y Nikolai Legat, que bueno, Sergei Legat hasta acabó suicidándose después de que hicieron como una serie de manifestaciones pidiendo que se les permitiera tener una como mayor participación en las decisiones artísticas del ballet imperial, que pudieran ellos aportar como sangre nueva, ideas nuevas y bueno, también una serie de peticiones dan en el aspecto laboral, porque eran estructuras como muy cerradas, no siempre en las mejores condiciones. De hecho, Fokine tenía que pues, hacer como obra por fuera, ¿no? De la escuela para ganar un poco más de dinero, porque aún con el sueldo de bailarín y maestro, pues no podía vivir cómodamente, en fin. Esta revuelta, pues la acallan, casi los despiden, pero como Fokine, Pavlova y Karsavina ya eran pues artistas con un público fiel y seguidor, no se podían quedar sin sus estrellas y bueno, deciden como, bueno, esto es como un brote de juventud, ¿no? Es normal, vamos a seguir trabajando. Pero pues él sigue reformando y hasta que finalmente con estas pequeñas concesiones que él tenía que hacer a las reglas que le imponían en el Teatro Imperial, de bueno, sí, cambia el vestuario, pero no tanto, y ok, puedes hacer algunas poses de perfil, pero no demasiadas, y no, que se vea como ballet, sí como tuyo, pero que no se salga del ballet. Logra pues hacer dos obras para el Teatro Imperial, ¿no? Porque realmente todo su trabajo previo de experimentación se había hecho en la escuela, que de hecho, ay, que lo decía en la conferencia de Morelos Danza, él daba clase a las mujeres, entonces montaba obras para los grupos de niñas, pero pues sí, de repente necesitaba algunos varones para, ¿no? Completar su elenco y poder hacer su historia. Y en Asis y Galatea, que fue uno de sus primeros ballets en la escuela,
pues le mandaron unos niños y había un niño que se llamaba Nijinsky, que él dijo, ¿y este quién es? Pues está, no sé, es como muy potente, salta mucho y bueno, y lo puso de fauno. Y entonces ese fue el primer fauno de Nijinsky en realidad, porque él tenía un papel de fauno en esta obra escolar para las niñas. Finalmente, bueno, logra hacer 2 ballets para el Ballet Imperial, ¿no? El Pabellón de Armida y Chopiniana, que lo había estrenado como también de manera no oficial hasta que lo dejan hacerlo en el teatro. Pero bueno, cada vez tenía más restricciones y pues la situación también al interior de los teatros estaba muy pesada. Había un director, que era el coronel Teliakovsky, que no sabía nada de arte en realidad y tenían pues como muchos enfrentamientos. Y para su fortuna, bueno, yo pude haber vivido con Foquín, entonces siempre me gusta como, como que tenemos las fotos de Foquín de cuando era mayor ya, ¿no? Bueno, cuando ya era el coreógrafo, pero en su época de bailarín, que era pues también como una estrella, me encanta. Y bueno, entonces en 1909, como él pertenecía a un grupo de jóvenes como muy vinculados con el estudio de las artes, conoce en estos como tertulias artísticas a Alexandre Benoit, que también por su lado acababa de conocer a Sergei Diaghilev y también pues formaba parte como de este grupo de jóvenes, ¿no? Que se dedicaban a proponer temas para la cultura, a estudiar las diferentes manifestaciones artísticas y ya para entonces Benoit, Diaghilev y Leon Baxt habían creado una revista que se llamaba Mundo del Arte, después de haber hecho varios intentos Diaghilev especialmente, ¿no? Como de participar en el Teatro Imperial creando algunos ballets. Y a través de Benoit, entonces Foquín conoce a Diaghilev justo en el momento, ¿no? Como que estaba también ya él a punto de explotar en esta rigidez imperial y le propone entonces unirse a su loquísima aventura de llevar un grupo de bailarines a conquistar París con obras que un poco coincidían con los principios que ya Foquín había desarrollado, entre ellas que ya no había necesidad de hacer ballets de 4 actos y que duraran 5 horas, ¿no? Que una historia se podía contar en 40 minutos en un acto. Y esta era un poco la idea de Diaghilev justamente para poder hacer esta compañía itinerante. Entonces, así es como, sin dejar el Mariinsky, porque Joaquín estuvo trabajando para el Mariinsky hasta 1918, pero como estos ballets se daban durante las vacaciones de los bailarines del Ballet Imperial, pues se van a París, hacen esta conmoción entre el público en un momento en que en París realmente el ballet era una cosa ya totalmente denigrada. La gente iba al teatro pues como para ir a algún lado, pero más bien estaban yendo como a lo que era el antecedente del music hall o del teatro de variedades. Las bailarinas incluso dicen que ya estaban tan aburridas de esta vida así tan anquilosada ahí en la ópera que ya no se ponían las puntas, por ejemplo, porque pues, se cansaban, entonces bailaban a media punta, cosa que se compuso hasta los 30, que llegó Lifar a tomar la dirección de la ópera, que les dijo, a ver, aquí todo el mundo en puntas diario y nada de que me duelen los pies. Pero pues bueno, así estaba la danza ya en París, ¿no? Las bailarinas ya ni las puntas se ponían. Y bueno, pues ellos llegan a romper, ¿no? Con esta inercia ya de aburrimiento, de agotamiento que tenía el ballet y hacen pues, la gran revolución de los ballets de Diaghilev. En esta primera instancia tenían todavía un financiamiento por parte de los teatros imperiales, porque, bueno, era un grupo de bailarines rusos que iban a ir a París por una temporada. Aún así, Diaghilev contrajo muchísimas deudas en esta gira, pero les fue también, como fue tal la ruptura y como la polémica que generó, que tuvieron muy buen público, y entonces decidió el que quería volver. Y obviamente ya después de que tuvo algunos pleitos con las autoridades imperiales, pues ya no tenía financiamiento, pero justo en 1909 conoció a una mujer que se llamaba Misia Sert, que le decían la reina de París, que era una mujer que se había casado 3 veces y tenía muchísimo dinero, era rusa, pero vivía en Francia, o sea, nació en Francia, ¿no? Era de una familia rusa y tenía mucho dinero y ella era amiga de todos los compositores, de todos los pintores y se hizo muy amiga de Diaghilev y ella le ofreció financiar la siguiente gira. Y es por eso
y muchas giras más que pudieron. La gran revolución, no tanto, bueno, aparte obviamente de lo artístico, pero también para el público. En ese momento el público pues empieza a querer ver este tipo de manifestaciones tan diversas, porque además en su primer programa pues presentaban obras una muy distinta de la otra, ¿no? Se comprobaba que cada pieza podía tener su propio lenguaje de movimiento, con su propio significado, independientemente si de que se mantenían dentro de los estándares de la técnica clásica, ¿no? De hecho, Fokine nunca renegó de la técnica clásica, la defendía a capa y espada. O sea, él pedía a sus bailarines hacer una correcta clase de ballet, ¿no? Hacer los pasos de ballet con o sea, adecuadamente, sin fallas, no permitían ni las flojeras, aunque fuera esta cosa moderna, ¿no? Pero había que mantener como esa pureza. Para él siempre fue pues, la raíz de la cual salía todo. Todo iba muy bien hasta que Diaghilev le empieza a abrir el camino a Václav Nijinsky para hacer coreografía. Incluso, bueno, ya se le había ido Pavlova un poco por lo mismo, porque de ahí le decía a Pavlova que el público iba al teatro a ver a Nijinsky, no a ella, y pues claro, Madame Pavlova, como le iban a decir que el público iba a ver a Nijinsky, no a ella. Y pues como Nijinsky era la pareja de Diaghilev, pues empezó a sentir como este ambiente de que pues todo iba a estar siempre del lado de Nijinsky, ¿no? De nadie tenía oportunidad de ser más. Fokine tenía muchas cualidades, pero también tenía un ego enorme y entonces esto ya no le empezó a parecer y como que la estocada final fue en 1913 que él iba a estrenar su ballet Cleopatra y también se iba a estrenar, perdón, en 1912, ¿no? El Fauno. Y entonces Diaghilev programó Cleopatra antes de la hora habitual en la que iniciaban las funciones en el teatro. Y a la hora en punto ya empezaba el Fauno. Y entonces Fokine le dijo, oye, pero nadie va a ver mi ballet porque todo el mundo está acostumbrado a llegar a las 8. No, vamos a poner unos letreritos por ahí para decir que tu ballet va a empezar media hora antes, ¿no? Entonces él hizo un escándalo, dijo, pues no se baila Cleopatra porque nadie lo va a ver. Y bueno, amenazó con llevarse su coreografía en el momento y lo dejaron presentarlo en el horario habitual, pero él ya estaba pues como muy herido y después vino todo el escándalo del Fauno. Para Fokine eso no era arte, era mera provocación, y aunque Diaghilev sabía que eso le estaba funcionando muy bien, ¿no? Para seguir conservando a sus adeptos, para Fokine eso fue ya como una falta absoluta de respeto, entonces finalmente en 1913 se va de los ballets de Diaghilev. Como él era pues todavía empleado, ¿no? del ballet imperial, pues regresó a San Petersburgo y luego se fue a Londres donde le habían invitado a trabajar y después viene una aventura de su vida que es donde empieza como a hilarse en esta historia de Rolf de Marais. Estaba, bueno, todavía estando en los ballets de Diaghilev, en sus periodos que no bailaban, lo invitaban, como su fama en esa época sí era todavía como el coreógrafo que había roto todas las estructuras, lo invitaron a Suecia en 1911 con su esposa a dar unas funciones y a pues como dar un par de clases como maestro invitado en el Ballet Real de Suecia. Después viene la Primera Guerra Mundial, regresa a San Petersburgo, eh, en algún punto antes de que estallara la Revolución Rusa, logra ir otra vez a Suecia, invitado a dar clases durante un año, vuelve a regresar a San Petersburgo, él sigue haciendo obra, especialmente ya en ese periodo hacía ballets para las óperas, y cuando estalla la Revolución, pues sus condiciones de vida eran cada vez más difíciles, y pues le llega como de manera providencial una invitación para remontar Petrushka en el Ballet Real en Estocolmo. Y entonces es la aventura del siglo, porque ya estaba la revolución, él tomó a su hijo y a su esposa, que su hijo tenía 12 años, y le dijo, pues nos vamos. Y entonces, bueno, la descripción de esa huida es en trineo, en el hielo, en un tren que se atascó,
a pie hasta llegar a la frontera, hasta poder llegar para llegar a Finlandia. Llegaron a Finlandia y ya no había transportes, estaba congelada una parte del agua por la que tenían que circular. Tuvo que irse con un grupo de prisioneros políticos alemanes que habían huido y que querían regresar a Alemania, vía Estocolmo. Bueno, después de haber pasado de todo, logran llegar a Estocolmo, pero llegó tan tarde, ¿no? Pues que ya no se podía montar Petrushka. Pero ellos no tenían dinero porque además pues habían salido como habían podido, que ya era Petrogrado para entonces. Y pues el Teatro Real en Estocolmo, viendo un poco su situación y que iba con mujer e hijo, y que bueno, su esposa también era una reconocida bailarina, pues le dicen, bueno, a ver, vamos a organizar unas funciones de ustedes, ¿no? Con otra cosa, para que tengas más o menos con qué mantenerte una temporada. Y él, pues sigue entonces teniendo contacto con los bailarines del Teatro Real y finalmente hacen una gira con su repertorio del Teatro Real a Dinamarca, a Copenhague, y él decide quedarse en Copenhague. Y abre una escuela ahí y tiene, bueno, una serie de cosas, ¿no? Remontajes de sus obras, en su escuela entrena a muchos bailarines suecos incluso, hasta que en 1923, pues, el destino lo lleva a Nueva York y prácticamente se quedó ahí. De hecho, se murió en 1942, justo había venido a México, a Bellas Artes, a montar un ballet suyo que se iba a estrenar aquí, que se llamaba Helena de Troya, y pues era como su último gran ballet, ¿no? Y le dio una trombosis por la altitud. Y se tuvo que regresar a Nueva York, no pudo terminar el montaje de Helena de Troya. Llegó a Nueva York y cuando llegó a Nueva York la trombosis se había vuelto pleuresía, se le reventó un pulmón y se murió. Entonces, bueno, su hijo en las memorias pone que su papá se murió por haber venido a México, ¿no? Pero digo, a lo mejor ya tenía una condición previa, pero ese es el último episodio de su vida. Fokine, desde pues, 1905, que había hecho ya este revolucionario cisne para Pavlova, que esa es otra cosa. En muchas fuentes históricas citan que Fokine tuvo estas inclinaciones de exploración porque vio a Isadora Duncan en 1904, ¿no? En San Petersburgo, y porque Diaghilev le metió como este concepto de la obra de arte distinta y demás. Pero en realidad sí tuvo obviamente la Duncan mucha influencia en él, pero él había ya empezado a plantear sus ideas y a crear obras en este estilo moderno antes de haber visto a Isadora Duncan. Como que el encuentro con ella nada más reafirmó que sí era posible ir en otra dirección. Y tomó de ella también algunas inspiraciones un poco más de la libertad del torso, del mayor uso de los brazos y la cuestión de la expresividad, como que exacerbó ese camino, pero hay que hacer justicia y decir que él ya tenía como esto en la cabeza antes de haber como recibido este impacto brutal de la llegada de Isadora a San Petersburgo. Él tenía pues como unos principios muy claros que empezó a aplicar durante sus años como maestro y bailarín, y en 1914 decide ya como publicarlos en una manera más extendida, más desarrollada, en un manifiesto que publicó en Londres, justo antes de regresarse a San Petersburgo y empezar como todo su vida tan convulsa. Y él decía que no había que formar combinaciones de pasos ya hechos y establecidos, sino crear en cada casa una nueva forma que corresponda al tema, la forma más expresiva posible para la representación del periodo y el carácter de la nación representada. Esta, y él ponía así en mayúsculas, ¿no? La primera regla del nuevo ballet, que era pues justamente todo lo que ya no pasaba en los ballets de Petipa, ¿no? Todo era un poco lo mismo. La segunda regla era que danza y mímica no tienen significado en un ballet, a menos de que sirvan como una expresión de su acción dramática, y no deben de usarse como un mero divertimento o entretenimiento que no tenga conexión con el esquema del ballet completo. La tercera decía que el nuevo ballet admite el uso de gestos convencionales solo donde sea requerido por el estilo del ballet, y en todos los otros casos se deberá tratar de reemplazar los gestos de las manos
por el movimiento de todo el cuerpo. O sea, él decía que el hombre puede y debe ser expresivo de la cabeza a los pies, que no había que, pues, como reducirse a la cuestión de hacer gestos con las manos, ¿no? Toda esta mímica del ballet que estaba tan desarrollada. En la cuarta regla era ya una cosa como hasta filosófica casi, la expresividad de la danza de grupos y de ensamble. Y decía, en el viejo ballet los bailarines se acomodaban en grupos solo con propósito ornamental. Y el coreógrafo no se preocupaba por la expresión de sentimiento alguno en los grupos de personajes o en las danzas de ensamble. El nuevo ballet, al desarrollar el principio de expresividad, avanza de la expresividad del rostro a la de todo el cuerpo y de la expresividad del cuerpo individual a la de un grupo de cuerpos y la expresividad de la danza combinada de un grupo grande. O sea que él encontraba pues, como una suma de expresiones de cada cuerpo, ¿no? De esto de la cabeza a los pies, pero en el conjunto deberían hacer como una gran ola, ¿no? De la misma expresión de una idea o de un sentimiento. Y su quinta regla era que la alianza de la danza con las otras artes. Y este era el punto, ¿no? En donde se lograba esta intersección con Diaghilev. El nuevo ballet rehúsa ser esclavo, sea de la música o de la escenografía, y reconoce la alianza de las artes solo con la condición de una completa igualdad, lo que otorga perfecta libertad tanto al artista escénico como al músico, ¿no? Empieza a concebir esto que, pues, obviamente Diaghilev también traía ya en la cabeza, y es pues en la parte que logra, ¿no? Que se entiendan y que se embarquen en la aventura parisina. El nuevo ballet acepta música de todo tipo, siempre que ésta sea buena y expresiva. No pide al diseñador escénico que debe ataviar a las bailarinas en faldas cortas y zapatillas rosa. No impone al compositor ninguna condiciones específicas de ballet o al artista escenógrafo, sino que da completa libertad a sus poderes creativos. Y esta era otra de las innovaciones de Fokine. Empezó a hacer ballet con música que no era para ballet, ¿no? Desde la Chopiniana, que decide usar esta música de Chopin reorquestada por Glazunov, o usar el cisne de Saint-Saëns para la muerte del cisne, o obras que habían sido compuestas previamente, que él encontró también un poco en los baúles del Teatro Imperial, y decidió con estas músicas hacer ballets, ¿no? No se salió de esta figura de que había un compositor oficial de la danza y con él tenía que trabajar. Y así, pues, bueno, ya hablamos de los ballets rusos, pero ellos como que concretan esta idea basada en el concepto de Wagner de la obra de arte total, ¿no? Que era la unión de todas las artes para producir un espectáculo teatral, que esa va a ser el cimiento de los ballets rusos en sus 20 años de existencia. Y así, pues eran esta primera temporada con Nijinsky, Pavlova, Iker Sabina, Adolf Bohm, Mikhail Mortkin, ¿no? Que además todos eran unos extraordinarios bailarines que pues llamaban la atención por su propia persona y su técnica y su ejecución, pero además por poderse transformar de maneras tan distintas y como tan fascinantes en cada uno de los ballets en los que el público los veía, ¿no? Se podían hacer como irreconocibles de un ballet a otro. Y pues este es como el espectro, ¿no? De lo que se veía en, en estos ballets rusos de Diaghilev, que estuvieron dominados pues cada periodo por un coreógrafo, ¿no? Básicamente Fokine, que estuvo los primeros 4 años, luego Nijinsky, que estuvo pues como 1 año y medio hizo 3 ballets, luego Leonid Massin, luego Bronislava Nijinska y finalmente George Balanchine. Y ahora pues nos vamos a Suecia, ¿no? Esta es la Ópera Real de Suecia. Suecia había sido un punto muy importante para el ballet, pues, ¿no? Digo, Marita Glioni nació en Suecia porque su papá había recibido un encargo para bailar en Suecia. También el papá de Auguste Bournonville había trabajado en Suecia. De hecho, Bournonville, ¿no? Que era una familia francesa, nace en Dinamarca porque mataron al rey de Suecia y el papá decidió que mejor se iban de ahí, se fueron a refugiar a Dinamarca, ¿no? Pero hubo un periodo en donde la Ópera Real de Suecia pues replicaba estas
tradiciones de algunos países europeos de tener bajo el ala pues de los monarcas, ¿no? El ballet. El Ballet Real de Suecia fue fundado en 1773, ¿no? Algo así como 60 años después de la Ópera de París, ¿no? Ellos se iban replicando estos modelos pues, de una institución dedicada a lo que llamamos ahora las artes escénicas, donde era fundamentalmente la ópera, la música y la danza. Además de Taglioni y Bournonville, también Isadora Duncan, en su recorrido por el mundo, llevando sus ideas, hizo varias visitas y varias paradas en Estocolmo. Ana Pavlova también llegó a bailar en Suecia y estas visitas, pues un poco hasta por la cuestión geográfica, despertaban, ¿no? Como inquietudes y como una necesidad de tal vez de imitar, ¿no? En los artistas suecos. Pero realmente el ballet, después de que se fue Bournonville, se fue como relegando a ser un mero acompañamiento de las óperas. Ya no se concebía el ballet como una obra individual, siempre era un accesorio. Había una escuela más o menos buena, pero con fines de alimentar bailarines para las óperas, ¿no? Ya se había ido todo este gusto del ballet romántico, de hacer estos ballets como con toda la atención del creador para hacer una obra independiente. Y es hasta que llega Mikhail Fokine que regresa el interés por ver el ballet como una entidad independiente de la ópera. Y es que Fokine, pues como era lo máximo, y además cuando llegó a Suecia estaba en el mejor momento de su carrera, pues sí, como que hizo voltear, ¿no? A ver, ¿por qué no estamos haciendo el ballet así? ¿Por qué no le estamos dando la importancia de vida? Él llega en 1911 con Cleopatra y con las Sílfides, con su esposa Vera Fokina, que eran como la pareja sensación, eran los dos muy buenos bailarines y pues digo, aparte que estaban casados, ¿no? Entonces tenían una química escénica maravillosa y Vera pues había moldeado eh, pues al estilo Fokine, porque Vera Antonova, después Vera Fokina, pues había sido alumna de Fokine y entonces pues ella creció con todas estas nuevas ideas, con el nuevo tipo de movimientos, del uso de la expresividad, y además estaba totalmente de acuerdo, no se metió en eso nada más porque Fokine dijera, sino porque ella también coincidía, ¿no? Con esta necesidad de hacer las cosas diferentes. Y entonces, bueno, van a hacer estas funciones, invitados, son un éxito rotundo, lo invitan a dar clase para los bailarines de la compañía, que era una compañía pequeña, pero estaba bien entrenada, ¿no? Él decía que los bailarines, pues, hacían la práctica de ballet de manera muy adecuada, pero pues estaba este inconveniente, ¿no? Que el ballet no salía de eso. Incluso él en sus memorias, como realmente tenía un ego enorme, decía que, pues sí, así de afortunadamente llegué a Suecia y entonces ¿no? La gente se dio cuenta, o la autoridad se dio cuenta de que tenían que hacer el ballet independiente. O sea, y puede ser que sea cierto, pero la manera en la que él dice, ¿no? Como hacía falta que yo llegara a Suecia para que las cosas cambiaran. Obviamente después de este éxito que tuvo en la primera invitación, lo vuelven a invitar en 1912, esta vez lleva Carnaval, que era un ballet con música de Schumann, basado o inspirado en la comedia del arte italiana, y Sherezada. Baila él algunas funciones con Vera Fokina y después otras funciones deja que ya los bailarines del Ballet Real de Estocolmo hagan los papeles principales, como también les va soltando, ¿no? Esta posibilidad de interpretar a sus obras porque ya les había dado clase un año antes, porque ya los había empezado a conocer. Ya desde entonces él como que estaba ubicando a quienes eran un poco los jóvenes bailarines con mayor potencial. Entre ellos ubicaba a Jenny Hasselkist, Karina Ari y Jean Borland, o Borland, en la clase que ¿no? empezaba él a ver que pues tenían algo que los podía hacer destacar. En 1917 le ofrecen este contrato con el Teatro Real,
que está ahí, es cuando tiene toda esta aventura, ¿no? Para poder salir. Y finalmente regresa a San Petersburgo, perdón, regresa, en 1917 va una temporada, regresa todavía y es cuando después viene toda su aventura del escape como de película y decide instalar una escuela en Dinamarca, ¿no? Porque él trabajaba entre Estocolmo y Copenhague e incluso como los mismos bailarines del Ballet Real de Suecia habían empezado a tener temporadas en Copenhague con su propio repertorio, porque el repertorio de Fokine se volvió el repertorio del Ballet Real de Estocolmo. Él se instala en Dinamarca un poco para poder tener también alguna cercanía, ¿no? En el momento que había estas giras que eran bastante frecuentes de los suecos en Dinamarca. Y bueno, pues en todas estas idas y venidas y la relación cercana que había con Suecia y con el medio de la danza y un poco el medio cultural, pues Fokine se va a encontrar desde su segunda visita, bueno, que no lo conoció en esa vez, pero como que sabía un poco de esta familia con un personajazo que podría ser como el Diaghilev sueco, pero con muchísimo dinero, que se llama Rolf de Mare. Rolf de Mare nació en una acaudalada familia de industriales suecos que se dedicaban a la madera, un poco a la minería. Diaghilev también había nacido en una familia pues, que tenía mucho dinero, que se dedicaban a la extracción, a la producción de vodka, y a diferencia de Mare, pues la familia de Diaghilev no se supo ocupar del negocio una vez que el abuelo, ¿no? Ya no se podía ocupar y pues quebraron. Se llenaron de deudas y la familia de Diaghilev perdió su destiladora de vodka y quedaron un poco en la ruina. En cambio, la familia de Mare pues nunca llegó a perder nada, además de que la abuela materna de Rolf de Mare, que era la condesa Wilhelmina von Hallwyl, bueno, era una señora de pues, casi de la realeza con muchísimo dinero y que además adoraba a su nieto. Y cuando su nieto, que desde joven tenía como un interés por ser coleccionista de arte y le gustaba muchísimo viajar y además en esos viajes pues descubría como otras manifestaciones de la pintura, ¿no? Y entonces compraba. Ahora la abuela decía, ay, sí, si mi nieto va a usar mi dinero en estas cosas, que las use, yo no me opongo. Entonces, pues el Rolf desde muy joven contaba con este respaldo pues financiero y moral de su abuela, ¿no? Para sus aventuras artísticas. Y en 1912 conoce en este medio cultural y como del coleccionismo de arte, conoce a un pintor sueco, también muy joven, que se llamaba Niels Dardel. Y este Niels Dardel va a ser el engranaje de todo lo que iba a venir después. Niels Dardel era un pintor postimpresionista sueco, pero él había ido a París buscando estudiar con Henri Matisse, lo cual pudo hacer muy brevemente, pero se quedó ahí una larga temporada y pues se empezó a relacionar pues, con todo el medio artístico parisino y entonces en las tertulias y cenas a las que iba conoció a Georges Braque, a Pablo Picasso, a Bonnard, a Fernand Léger, a Jean Cocteau, a Guillaume Apollinaire, en fin, se empezó a relacionar con este medio parisino que además o sea, como que conoció muy bien lo que estaba sucediendo en el arte en París, que en ese momento se empezaba a hacer, no, pues era el inicio del siglo XX, ya empezaba a haber también como un hervidero de ideas en París. Y bueno, él en 1912 conoce a Rolf de Mare en Suecia, en algún evento artístico, y entonces le empieza a platicar de lo que descubría él en sus viajes y de lo que había aprendido en París y cómo estaba el mundo del arte en París, sabiendo además que de Mare pues tenía una gran cantidad de dinero para invertir y comprar cuadros de quien él le propusiera. Como Mikhail Fokine era una celebridad, pues también por su lado Niels Dardel había conocido a Mikhail Fokine y además admiraba la manera de hacer ballet de Fokine, admiraba esta
manera que él ubicaba muy bien con lo que pasaba en París, ¿no? De la obra de arte total, de la congruencia de la danza con la pintura y la música, que participaran en partes iguales en una obra, en fin, le gustan como las ideas modernistas de Fokine y es por eso que se lo presenta a Rolf de Marais. Y también lo va a presentar a Rolf de Marais con Jean Borlin, que era pues ya para esa época solista con el Ballet Real de Estocolmo, que había estudiado con Mikhail Fokine cuando Fokine le daba clases en la compañía, ¿no? Y Borland no era un extraordinario bailarín, pero sí era un bailarín muy expresivo. Y además era un bailarín que siempre estaba dispuesto a ir como más allá. Eso a Fokine le había gustado y a Nils Dardel le hizo pensar también que sería como alguien interesante de presentarle a Rolf de Marais. Y además, bueno, Jean Borland era homosexual, Rolf de Marais también era homosexual y como que Nils Dardel se envolvía un poco en este mundo también como de, pues, ¿no? De acercar a unos con otros y en Suecia estaba prohibidísima la homosexualidad, o sea que eran cosas que tenían que suceder como muy por abajo del agua, en medios muy discretos, pero Dardel sabía que iba a haber como una buena química tanto profesional o artística como personal entre Marais y Borland. Y también es Nils Dardel quien presenta a Rolf de Marais pues con el artífice o quien va a materializar el surgimiento de los ballets suecos, que era un francés que se llama Jacques Bertot. Nils Dardel lo había conocido en París, en esta serie de tertulias artísticas. Además, a Jacques Bertot estaba muy interesado por el arte sueco y entonces en este momento en que reúne a Rolf de Marais con Jean Borland y empiezan a hablar de ir a París, Nils Dardel sabe que Hebertot va a ser un personaje fundamental para poder hacer, ¿no? Esta pues, locura de irse a instalar allá. Jean Borland, que pues muchos lo tratan de comparar con Nijinsky, y puede ser que así como Rolf de Marais tenía muchas similitudes con Diaghilev en cuanto a su concepción del nuevo tipo de ballets que se hacían en la relación de las artes, un poco hasta sus orígenes, ¿no? De familias acaudaladas, aunque uno acabó pues, en la ruina y el otro no. También muchas fuentes pues como que tratan de hacer una comparación o equiparar a Borlin con Nijinsky. Y puede ser que hasta a nivel un poco de su temperamento tuvieran algunas coincidencias. Los dos, además, pues fueron los amantes de los dueños y directores de sus respectivas compañías, lo cual les daba como, pues, ¿no? Manga ancha y total control y poder de decisión a lo que se hacía en ellas. Y pues tenía él como, pues, claro, una personalidad tal vez un poco más fría, ¿no? Porque era sueco, pero estuvo abierto a todo tipo de experimentaciones y como decía, no era un extraordinario bailarín, pero siempre estaba abierto como a llegar más allá, a buscar más allá. Él empezó a estudiar en la Escuela de la Ópera Real de Suecia a los 9 años, luego ya en 1905 entra al cuerpo de baile al Ballet Real, en 1913 lo nombra solista, Mikhail Fokine le da clases, también después tomó clases con Fokine cuando Fokine se instaló en Copenhague y en las visitas que hiciera Isadora Duncan a Suecia, pues también como que descubrió esta otra manera de expresarse, de moverse, ¿no? Hasta del significado de un silencio de Isadora Duncan, ¿no? Como él recibía todas estas cosas. Y también tuvo alguna influencia de Dalcroze, de Emile Jacques Dalcroze. Y es que cuando Borland se reúne con Rolf de Marais pues lo toma, pues sí, como su amante, pero también como no, pues su becado, digamos. Y entonces le empieza a pagar una serie de viajes para que recorra toda Europa y conozca las distintas culturas que ¿no? Además, pues, Mare decía que en Suecia estaban como muy aislados y que como a él le había gustado tanto viajar, pues que era necesario que este jovencísimo bailarín descubriera el mundo y que este descubrimiento del mundo lo iba a enriquecer y a
como ayudar a que se sincronizara con estas ideas artísticas que le había ya como metido un poco Niels Gardel. Así que le paga a Borland pues un recorrido por Europa, lo manda 3 meses a España que aprenda danzas españolas, lo manda a África también, porque además Rolf de Marais era un enamorado de las culturas africanas que había descubierto y se le hacía que era pues otro mundo, entonces manda a Borland también un recorrido por África y lo manda a Copenhague a estudiar con Fokine, ¿no? Que se tenía que perfeccionar con él. Incluso, bueno, hay quienes dicen que Niels Gardel fue quien convenció a Rolf de Marais de que le pidiera a Fokine que hiciera la escuela en Copenhague. O sea, como de no perder a Fokine, de tenerlo cerca, porque sabían del potencial que tenía Fokine, pues como en este nuevo ballet. Y así, bueno, pues Borland recibe todo este estímulo de sus distintos viajes por Europa, de las distintas danzas que aprendió en estos viajes, y también se hace, igual que Rolf de Marais, un pues, ferviente amante de la pintura. Y es en la pintura en donde Borland posteriormente va a decir que encuentra su inspiración para hacer danzas. Jean Borland fue el coreógrafo de todas las obras que presentaron los ballets suecos. Ese fue el único coreógrafo y primer bailarín. Y el maestro de ballet. O sea, tenía todos los trabajos en uno. Pues porque Rolf de Marais le entregó la compañía pues, a lo artístico. Marais sí, al igual que Diaghilev, se metía a opinar y estaba presente en todos los ensayos y estaba presente en todas las decisiones con los pintores o con los compositores, con los escritores, pero pues la compañera de Borland finalmente, ¿no? Fokine decía que Jean Borland era el que más se le parecía, que era una naturaleza así única, que era un éxtasis verlo, y lo que le había conmovido más a Fokine era que en un ejercicio que hicieron en la clase, tenía que hacer unas piruetas y después como que trastabilló un poco y se lanzó al piso, pero sin perder como el impulso de lo que estaba haciendo, ni la expresión de lo que estaban ensayando. Y entonces que bueno, se debe haber puesto un golpazo, pero que bueno, lo salvó ese golpazo, ¿no? Con todo el movimiento posterior y la expresión de su rostro y cómo usó su cuerpo. Y entonces decía que era el sacrificio fanático de un cuerpo mayugado con el fin de dar el máximo de la expresión coreográfica, ¿no? Que esa caída fue lo que hizo a Fokine pensar que Borlin era un verdadero artista, porque incluso Fokine decía que Borlin no era muy, o sea, que cuando él lo vio la primera vez que fue a dar clase en 1911, que él ya estaba en el cuerpo de baile, pues que no se destacaba de los demás, ¿no? Pues que era un miembro del cuerpo de baile más. Pero ya cuando empezó a trabajar en los años sucesivos con él, fue descubriendo como esta naturaleza tan particular. Ahora, Jean Borlin no tenía como el cuerpo de un danseur noble, sino más bien era un bailarín de mi carácter, igual que Nijinsky. Eh, y también, igual que Nijinsky, cambiaba hasta la forma de su cara con cada papel que interpretaba, ¿no? Era así camaleónico, esta manera de meterse al papel, a la música, a la escenografía, ¿no? Y transformarse por completo. Fokine decía además que Borland era como una esponja y que absorbía todo lo que Fokine decía, todo lo, bueno, así, ¿no? Que pudo como plasmar en su cuerpo todos estos principios del manifiesto de Fokine, absorberlos y después poder reproducirlos. Y él, incluso Borland, siempre decía que su primera gran influencia había sido Mikhail Fokine, que era que su carrera coreográfica y su carrera como artista escénico no hubiera podido despegar si no hubiera estado él como tan cerca y tan conectado con las enseñanzas de Fokine. Y él ya en su obra coreográfica coincidía con Fokine en esta cuestión de crear un movimiento o un lenguaje de movimiento diferente para cada una de las obras que hacía. También él coincidía en que los ballets tenían que ser cortos, le gustaba experimentar un poco con el movimiento de dónde salía, entonces a veces con el vestuario que diseñaban, a partir de cómo era el vestuario,
él hacía el lenguaje coreográfico. Entonces, a veces, como ellos fueron como metiéndose cada vez en cosas un poco más complejas y como explorativas hasta llegar como casi al ballet mecánico, entonces él hacía a veces la coreografía a partir del vestuario. Entonces decía, bueno, este vestuario no nos va a permitir más que movernos de lado, o este vestuario nada más permite moverse pues así como de manera robótica, y entonces a partir de ahí él hacía la coreografía, y normalmente hacía la coreografía de los demás una vez que él tenía claro lo que había nacido en su creatividad para él, y entonces, claro, como él era el todo, hacía primero como toda la exploración para él, y a partir de ahí ya sentía cómo tenía que ser la coreografía para los demás, ¿no? Era, este, o sea, sí, todo estaba concentrado en él. El, y otra cuestión también como parecida con Nijinsky es que igual era más alto que Nijinsky, eso sí, pero también tenía como los muslos muy desarrollados. No tanto como Nijinsky, pero la estructura de su cuerpo era como muy recta, desde así de las axilas a la cadera, y luego los muslos, los músculos de los muslos también como más desarrollados, que no, a veces no parecía que fuera del mismo cuerpo, ¿no? Y era así, casi ese estilo. Entonces, pues sería casualidad, sería como una réplica intencional de un modelo que había funcionado antes, ¿no? De buscar un bailarín con tales características que tuviera esta capacidad de transformarse, que hasta físicamente pudiera, ¿no? Tener cierta comparación con Nijinsky. Y bueno, así es como empezó a caminar este proyecto. También hay muchos que dicen, y yo no lo dudaría, que Foquín empezó a hablar. Foquín estaba muy dolido con Diaghilev, pero muy, muy dolido, y seguramente pues estaba muy frustrado y molesto por haber perdido este lugar de el coreógrafo revolucionario de los ballets rusos. Y entonces se dice que Foquín tuvo largas pláticas con Rolf de Marais, con Nils Dardel y con Jean Borlin, convenciéndolos de que tenían que ellos, con él mismo, Foquín, podían hacer una compañía que fuera aún mejor, porque además sabía que Rolf de Marais tenía muchísimo dinero, que fuera aún mejor que los ballets de Diaghilev. Él realmente, pues, al parecer quería como poner en jaque a Diaghilev, como desquitarse de este maltrato de los últimos tiempos que había estado en la compañía. Él había regresado como brevemente en 1914 a trabajar con Diaghilev cuando Nijinsky se casó con Romola de Pulsky y Diaghilev lo despidió, y entonces después de muchas súplicas regresó Foquín a hacer La leyenda de José, y después decidió que no más porque Diaghilev no le pagó. Y entonces ahí cerró la cortina para siempre. Entonces estaba como, tal vez sí, tenía mucho resentimiento, y él echó a andar toda esta idea, les propuso algunas ideas de repertorio y empezó a trabajar muy de cerca con ellos. Pero tristemente llegó un punto en que Rolf de Marais dijo, ah, sí, está buenísima la idea, pero pues él quería hacer la compañía para Borland porque además le veía todas las posibilidades a este chico que él había educado, ¿no? Él lo había mandado por el mundo a que aprendiera, él lo había educado y veía que tenía tal vez las posibilidades. Él sabía que a través de Nils Dardel tenían también como la relación con los artistas en París, y pues después de haber caminado mucho el proyecto con Foquín, le dijeron que no, muchas gracias, y lo sacaron del plan. Entonces Foquín se regresó a Copenhague hasta que, bueno, lo invitaron a Estados Unidos y a lo mejor no le fue tan mal, ¿no? Al final. Pero pues ya llegaron a Francia sin Foquín, cuando Foquín realmente era el que había sembrado esta curiosidad o la semilla, ¿no? De poder hacer una compañía similar. Y ahí en París, pues los estaba esperando ya Jacques Hebertot, este francés amante del arte sueco que le había presentado Nils Dardel a Rolf de Marais, y él tenía pues como la misión de, pues era un poco como el administrador y el estratega pues, de la inauguración de los ballets suecos en París. Así que, bueno, este señor Hebertot también tiene una historia muy curiosa. En realidad se llamaba André Daviel, pero la familia Daviel
era una familia que venía pues de rancio, abolengo, histórico. El bisabuelo de Daviel había sido algo así como el cardiólogo de Luis XVI, y el papá era un distinguido miembro de las Fuerzas Armadas y demás. Y pues resulta que al joven André le gustaba el arte, y pues en su familia eso, decían, no, no, pero ¿cómo te vas a dedicar a eso si somos como de las familias fundadoras de Francia casi, ¿no? De la más rancia cuna, tú no puedes ser artista. Pero él encantaba el teatro y la poesía, y escribía y se relacionaba con todo este grupo pues del movimiento vanguardista. Entonces, para no hacer rabiar a su familia, se cambió el nombre a Jacques Bertot. Se puso Jacques porque este abuelo que había sido cardiólogo o bueno, este ancestro que había sido cardiólogo de Luis XVI se llamaba Jacques Daviel, y Bertot porque era una ciudad, un pueblito que le gustaba, que estaba cerca de donde su familia tenía una gran residencia de verano. Entonces pues, se hizo su nombre para no avergonzar a su familia. Pero él, pues sí, desde muy joven, desde los 19 años, estaba metidísimo en todo este círculo de la vanguardia artística, y conocía muy bien al medio. Y además, había unas como cenas sabatinas en distintos lugares, que después ya encontraron un lugar fijo que era el Boeuf sur le Toit, pero ya los sábados se reunían ahí como todos estos jóvenes artistas modernistas, vanguardistas. Y en este grupo, pues, Bertot conoció a Eric Satie y se hizo amigo de él, y a Fernand Léger y hasta Stravinsky, ¿no? Que participaba a veces en estas cosas. Y entonces estaba muy bien conectado y era la persona ideal para que los ayudara a echar a andar este proyecto. Ahora que acompañando, obviamente pues la compañera Borlán, pero acabó teniendo 40 bailarines. Y desde que Foquín estaba como echando a andar todo, y ya que había ido a dar clases, eh, pues le había echado el ojo a un par de bailarinas que podían ser como las primeras bailarinas, ¿no? Dos figuras totalmente opuestas, que podría ser un poco como la Karsavina y la Pavlova también, una como más refinada y la otra un poco más explosiva, ¿no? Y bueno, obviamente para llevar esta empresa sueca, pues había que tener buenos bailarines, ¿no? Y convencer y tener como un cartel que anunciar. Y entonces ya desde Suecia, bueno, estas dos bailarinas que vamos a ver ya habían empezado a tener como rangos de primera bailarina Ari. Ella nació en una familia muy complicada. eh, Sus papás eran realmente muy pobres. Su papá era como un comerciante, pero estaba mucho tiempo fuera de casa, se iba y venía. La mamá tenía pues otro hombre que le decían que era el tío Johansen, pero pues vivía a veces con ellos. Y luego ese tío Johansen también las dejó y el papá nunca apareció. Y entonces la mamá tenía como una pequeña tiendita de lo que sería ahorita una tienda de abarrotes, como para tener algo de ingresos. Y pues al igual que en Rusia, una opción para estos niños, ¿no? Era, aunque no era nada más para niños de familias con problemas como en Rusia había sido en su momento, pero era una opción de que le dieran por lo menos una o dos comidas al día, ¿no? En la escuela. Entonces entró a la escuela de ballet y le tocó ser alumna de Foquín en este periodo que estuvo ahí entre 1913 y 1914, y a los 16 años entra ya al Ballet Real. Y pues además era morena y así, bueno, de pelo oscuro y como muy expresiva y muy aventada, ¿no? Porque pues todas las dificultades que había pasado en su familia, ella tenía que ayudarle a su mamá en la tienda, pero además iba a la escuela, pero además iba a la escuela de ballet, y siempre tenía como buenas notas en el ballet, buenas notas en lo académico, le ayudaba a la mamá en todo lo que podía. Entonces pues era una mujer como de mucha determinación. También empieza a hacer cine, porque era una manera de ganar un poquito más de dinero, ¿no? Y tener algo. En 1918, pues renuncia a la compañía porque sentía que se estaba como estancando ahí, que Foquín había hecho como una ola así de renovación, pero que no iban a pasar de eso, ¿no? Y que se habían quedado como
con el repertorio de Fokine, pero ella como que quería, pues que a partir de ese impulso que había dado Fokine, el Ballet Real tomara como las riendas también de una continuidad, de hacer un repertorio propio. Entonces no estaba muy de acuerdo con eso y se va a Copenhague. Bueno, van a una gira, los ballets, el Ballet Real de Suecia va a Copenhague, una gira con repertorio nada más de Fokine, que bailaban a Sylfide, Sherezada, a Cleopatra y todo. Y ella ya no se regresa a Estocolmo, se queda en Copenhague. Por supuesto que Fokine pues cobraba por las clases y por mucho que pues hubiera conocido a Karina Ari desde la escuela y todo, pues le tenía que cobrar. Y entonces consigue que un patrón de mucho dinero sueco le dé 5,000 coronas, que era un dineral, para que pague un año de estudios con Fokine. Y entonces, pues bueno, se queda en Copenhague y aprendió, y ella tenía clase privada. Y entonces, aparte de cómo elogiaba ella la técnica y la enseñanza de la técnica, y como esta perfección del ballet y todo, lo que más le agradecía era que le había aprendido a trabajar coreográficamente, ¿no? Y que eso le había abierto las puertas del reino de la danza. Y es que años más adelante, Karina Ari va a ser coreógrafa en la Ópera de París. Pero desde muy pronto, esto de poder hacer coreografía pues le salvó incluso de poder tener dinero para comer, ¿no? Le abría como un espectro adicional. Y entonces en 1919 regresa a Estocolmo, ella empieza a dar clases de ballet y también de baile de salón, porque ella necesitaba ganar dinero, ¿no? Pues ella no tenía otra manera de sostenerse más que trabajar. Y entonces también acepta una invitación para hacer una película que se llamaba Eroticon, con Moritz Stiller. En esa película, que es una película que dura como 2 horas, había una sección en donde están en una función de ballet y necesitaban una bailarina. Y entonces, pues ella audiciona, dice que ella es bailarina, muy bien, y entonces estaba el problema de la coreografía. ¿Quién va a hacer la coreografía? Y ella dijo, pues yo la hago, o sea, yo voy a hacer la coreografía porque justamente yo siento que Fokine ya depositó en mí un cierto talento para hacer coreografía. Y entonces hizo la coreografía de la película, ¿no? De su segmento, que les voy a poner ahorita, que es una maravilla. Y bueno, en 1920 se une a la tropa de Rolf de Maré y en 1921 ya es la primera bailarina de los ballets suecos, ¿no? De Maré les pagaba muy bien, pero les pagaba el triple de lo que ganaban como bailarines del ballet real. Y además les hacía contratos por 3 años. Entonces, claro, pues te dicen, oye, te voy a invitar a bailar en París, ¿no? Te voy a pagar, bailes o no, o sea, haya funciones o no, el sueldo completo de un año, 3 veces más de lo que ganas en el ballet real. Por supuesto que dejas todo, ¿no? Sobre todo, bueno, alguien así con estas precariedades y aceptó. Y entonces les voy a poner un pedacito de este ballet adentro de Eroticón, que es una joya.
Y bueno, es un poco, podría ser Cleopatra, Sherezada y todas estas obras de Fokine de este periodo, ¿no? Este, pero bueno, pues ella se aventó la coreografía, pero pues sí, como bien decía, Fokine le había como dejado muchas cosas adentro. La otra bailarina, que es la antítesis de la Karina Ari, es Jenny Hasselquist. Ella, a diferencia de Karina Ari, pues era hija de un miembro del Poder Judicial, concejal de Estocolmo, etcétera, etcétera. Entonces, pues no tenía los problemas de ir a trabajar en la mañana en la tienda de su mamá y nada de estas cosas, ¿no? A los 12 años, pues también un poco por la mediación de su familia, es aceptada en la Escuela del Teatro Real y en 1910 ya la contratan en la compañía de ballet. En 1913 es promovida como segunda solista y también estuvo en este grupo de bailarines que tomaban clase con Mikhail Fokine en estos años 1913-14. De hecho, Mikhail Fokine como que ve muchas cualidades en ella y le dan papeles principales en algunas de las obras de repertorio que se bailaban, ¿no? Cleopatra, Sherezada en Carnaval, La muerte del cisne y Las sílfides. Y también en 1918 se va a Copenhague a recibir instrucción privada con Fokine. Todo el mundo quería estudiar con Fokine, ¿no? Era, pues, como realmente, yo creo que tenía en ese momento más reconocimiento en Escandinavia que lo que había tenido en su país, ¿no? A pesar de que, pues sí, había sido maestro en la escuela y coreógrafo y demás. En 1915 es nombrada ya prima bailarina del Teatro Real y en 1919 renuncia y se va a Londres. Como ella también quería salir, quería viajar, sentía que era suficientemente buena para poder hacer una carrera en otro país y tener cierta reputación. Incluso en Londres le va muy bien. En la prensa británica decían, ya los suecos están llegando a Londres, ¿no? Cuando ya se presentaba en algunos espectáculos de danza. Era una bailarina muy, pues como elegante, con muy buena técnica y también pues había absorbido todo este estilo del repertorio de Fokine y pues de la manera de enseñar de Fokine. En 1920 pues también recibe esta invitación jugosísima para unirse a la aventura de Rolf de Marais y se va con ellos. Ahora, esto vamos a ver el viernes, pero ninguna de las dos se quedó mucho tiempo con los ballets de Rolf de Marais porque la figura de Borland las hartó, ¿no? Decían que todo giraba en torno a Borland, que los papeles principales siempre se los aplaudían a Borland, que era el único que podía opinar, y entonces tuvieron una vida muy corta en los ballets suecos, pero ambas después como que transmitieron lo que habían aprendido en los años previos, ¿no? Con Fokine y la manera de construir ballets que tenía Borland con Mari. Y aquí, bueno, esta es una coreografía que le hizo Fokine a Jenny Hasselquist, que se llama La Rosa Blanca, que pues en realidad podría ser La muerte del cisne, pero esta es la composición para Jenny Hasselquist.
Y entonces, bueno, esas eran las dos bailarinas importantes de los primeros 2 o 3 años de los ballets suecos. Y así, bueno, pues ya con este equipo conformado, con ¿no? Toda pues, el financiamiento, como un plan muy definido, coreográfico y todo, pues Rolf de Maré, Heberto y Nils Gardel, pues deciden ya irse a la conquista de París. Pero, bueno, pues, ¿qué pasaba en París? ¿No? París en 1920 se estaba recuperando de lo trágico que había resultado, especialmente para Francia, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Había sido devastadora. Estos 4 años, había mucha gente que había acabado pues mutilada, con problemas emocionales, familias destruidas, propiedad perdida, en fin, y a esto se sumaba además pues una pandemia también, ¿no? Así que agárrense porque estas crisis siempre traen algo. Entonces, París estaba recuperándose de todo esto y ya había habido algunos intentos como más hacia la vanguardia en el ballet que estaba encabezado por Diaghilev y compañía, y un ballet que había roto un poco con la estética misma de los ballets rusos hasta entonces, que era como la primera manifestación de ¿no? del pensamiento que vendría después de la guerra, es Parade de 1917, en donde Massin hace una obra pues cubista, prácticamente, ¿no? Con los diseños de Pablo Picasso, con la música de Eric Satie, que empezaba también Satie a hacer música que rompía con todos los modelos románticos tradicionales de la música, y un libreto de Jean Cocteau. Y Jean Cocteau es como también una pieza clave en lo que sucedió en el arte en Francia, pues con sus escritos, con sus reflexiones de la vida diaria, con la búsqueda de la sencillez. Y entonces, bueno, ya había una transición a buscar como reforzar esta idea de la obra de arte total, ¿no? Donde la pintura, la música y la danza tuvieran exactamente el mismo peso en una obra, y pues Parade es el resultado, ¿no? Era estas figuras así, edificios que se mueven, era también como un antecedente de lo que después sería el ballet mécanique de Léger y un poco el ballet triadique de Schlemmer, ¿no? De poner las figuras a moverse, o sea que más que bailarines eran figuras. Y esto permitía además pues a los creadores, a los artistas, ¿no? De buscar cómo lograr esto, ¿no? De estas figuras en movimiento. Y bueno, Pared fue un exitazo, o sea, obviamente fue muy criticado, como todo lo que presentó la compañía de Diaghilev en su historia, ¿no? Digo, yo creo que salvo la Sílfides y el pabellón de Armida, todo lo demás siempre levantaba polémica, pero fue una obra clave, fue el parteaguas, y hacia abrir un camino que sensibilizara tanto a los artistas como al público a este tipo de experimentación. Y Cocteau, Jean Cocteau, pues va a ser también otro de los elementos comunes entre los ballets rusos de Diaghilev y los ballets suecos de Marie. Él era pues un joven de una familia pues de la burguesía parisina, a quien después él criticaba tanto, ¿no? Él criticaba mucho como la vida complicada y rebuscada, y él, desde muy joven él como que pretendía instalar estas ideas de buscar la vida sencilla, como de lo cotidiano más fácilmente, en fin, y se va reuniendo con todo este grupo de jóvenes artistas también de la vanguardia, y a través de esta misma mujer, Misia Sert, que había financiado las primeras giras de Diaghilev a París, que era como la reina de París y todo artista tenía que pasar por ella, pues a través de ella y una amiga común es que conoce a Diaghilev, se acerca a ellos, y Diaghilev, bueno, primero hizo un ballet que fue un fracaso, el libreto de un ballet que fue un fracaso, que era el Dios Azul para Nijinsky, que bueno, no fue un fracaso por culpa de Cocteau, sino porque la música de Reinaldo Hahn parece que no era muy buena,
Entonces Diaghilev lo mantuvo ahí en el círculo, pero dijo, a ver, sorpréndeme. Y el sorpréndeme fue este ballet Parade, en donde pues con Picasso echaron a volar, ¿no? La creatividad y la búsqueda de esto, este expresionismo, la estética de la vanguardia, en fin. A partir de este ballet Parade, Jean Cocteau decide escribir como un manifiesto de lo que va a ser el arte de vanguardia, que lo publica en 1918, o sea, justo acabando la guerra. Y bueno, y más, Cocteau había sido voluntario ambulanciero en la guerra, eh, como en 1916, también como que le había tocado un poco vivir esta crudeza porque trabajaba en las ambulancias, así que tenía como el alma un poco complicada, ¿no? Tenía este rechazo a la burguesía a la que pertenecía, tenía como los horrores de la guerra, estaba harto como de las fórmulas tradicionales y pues no, él quería abrir. Entonces después de Parade hace su manifiesto de El Gallo y el Arlequín, que sobre todo se refiere a la música. Y es gracias a él que se va a reunir este grupo de compositores que después se llamaría el Grupo de los Seis. Jean Cocteau era muy amigo de Eric Satie y entonces empiezan a idear, ¿no? Cómo debería sonar la nueva música a partir de entonces. Y así se vuelve Cocteau como la figura central del nuevo espíritu en el arte y en la cultura francesa. Propone reemplazar la estética del romanticismo y se convierte en precursor de esta vanguardia musical y buscaba, así como en la vida, buscaba que la música fuera más simple y popular. Y él decía, no está nada mal, por ejemplo, la música de los negros que estaban llegando en este periodo, como llegaron las tropas norteamericanas a Europa, llegaban pues los soldados negros, que en ese momento además se les decía negros y no pasaba nada, ¿no? Así se identificaban ellos incluso, llegaban y pues, se ponían a tocar su música, ¿no? Para entretenerse, para distraerse un poco. Y entonces empiezan a descubrir también la música de los negros, que era el jazz, ¿no? Justo durante la guerra. Y entonces Cocteau dice, esa música no está mal, ¿por qué no podemos tener música que no sea así tan formal, ¿no? Y usar música de todos los días, si ellos lo hacen, ¿no? Ellos, ¿no? Están conviviendo, están enfrentando una situación con este tipo de música que nos suena a música de todos los días. Y con estos preceptos y una serie de más que describen este gallo y el arlequín, se convierte él como en el guía espiritual y representante artístico de este modernismo musical que se va a unir bajo el título de los seis, ¿no? Que son Georges Auric, Louis Duray, Arthur Honegger, Darius Milhaud, François Poulain, Germain Telfer y Eric Satie, que empezó el movimiento con Cocteau y en cuanto se formó el grupo, ya formado, dijo que mejor no, entonces ya no participó porque Satie tenía como otras ideas y no quería como pertenecer hacia un grupo, un gremio, ¿no? Y un poco en este gallo y el arlequín que sientan las bases para todo esto, pues como la frase, que es así demoledora al principio, es el arte es la ciencia hecha carne. Y esa va a ser la filosofía de Cocteau. Él tuvo una vida como muy, pues disipada, eh, per, pertenecía a este grupo que no era bien visto por su familia, participaba en todas las reuniones de los sábados, de las tertulias artísticas, y se hizo pues novio, pareja de un joven, jovencísimo, pero como de 18 años, poeta que se llamaba Raymond Radiguet, que también había tenido relación con el grupo de Diaghilev, pero bueno, era un poeta que a Cocteau me inspiraba mucho. Y pues todo esto sucede, ¿no? En una época en la que después del caos, de la experimentación y de toda la pérdida de la guerra, pues venía la reconstrucción, la creación, la liberación, y esto daba pie pues a que la gente, que esperemos, yo tengo la impresión de que eso va a pasar ahora, ¿no? Era la guerra, era la gripe española, habían sido periodos muy difíciles para Europa, y entonces cuando finalmente ven la luz salir de todo esto, pues en Francia se vuelven los años locos, y en donde pues la gente sale a la calle, y entonces iban a una función de teatro al inicio de la noche, y luego iban
una cena danzante y terminaban a las altas horas de la madrugada bailando en fiestas cada vez más exóticas, y los que tenían que trabajar, pues al día siguiente iban a trabajar. La burguesía, por supuesto, pues se dedicaba a la fiesta y amanecía a la hora que podía y retomaba, ¿no? Y entonces esto se prestaba para que hubiera un poco público para todo. La gente quería salir, ver, y sobre todo si eran cosas así como que mostraban un poco el espíritu del momento, ¿no? La necesidad de cambiar, pues bueno, eran pues literalmente así, los años locos, ¿no? Y pues era el momento entonces perfecto para llegar con una compañía igual de loca a París. Pero como Rolf de Marais tenía mucho dinero, pero también mucha prudencia, y tenía a Jacques Bertot que le cuidaba un poco el patrimonio, eh, decidieron probar el terreno. Así que en marzo de 1920 organizan un concierto de solos de Jean Borland, nada más para ir tanteando, en la sala de comedia del Teatro de Champs-Élysées, que es como una sala más pequeña que está dentro del teatro. Y así presentó Borland 7 piezas de él, todas de él, eh, con unos interludios musicales para poderse cambiar de vestuario, ¿no? Porque pues, él era el único bailarín, era él solo. Y aquí una de sus piezas emblemáticas y que fue como de las más significativas fue una danza derviche, que él incluso se había inspirado un poco de las danzas que había visto con Mary Whitman en sus viajes por Europa, y que tenía ya estas danzas espirales, y entonces él se puso, bueno, a ver lo que hacía Mary Whitman y también con sus viajes y estudiar un poco los derviches, hizo su propia versión de derviches que en realidad era con la danza de los 7 velos de la Salomé de Glazunov, tampoco era como, no se salía mucho de, pues, de lo que ya había, pero bueno, hizo esto. Esta misma coreografía de Derviche después se volvió parte del repertorio de los ballets suecos, pero ya con un grupo de 5 bailarines, pero aquí era en su concierto de solos. Y realmente, fueron 3 funciones muy exitosas, eh, la crítica fue buena, ¿no? Lo recibieron bien, era como el buen momento, y además pues se podía ver ya un poco la diversidad de lo que iba a presentar. Entonces, la primera figura que está a mí, bueno, esta, es Arlequín. Luego tenemos la escultura negra, en donde realmente su coreografía era hacer mover todas esas varas que salían de su cuerpo, no tanto bailar, bailaba cerrado, un poco de perfil, con esta flexión de rodillas, y toda la coreografía era hacer mover las varitas en un cierto ritmo, ¿no? Luego estaba esta danzas celestes, que en realidad es como una danza siamesa, que también se parece mucho a lo que va a esta danza para Nijinsky, ¿no? Y los derviches. Y bueno, tenía también una interpretación de una pieza de Chopin, un poco, pues, como en el tenor de lo que hacían los Diaghilevs al principio, ¿no? Y entonces, pues ya, es un éxito, y Rolf de Mare dice, pues ahora sí vamos. Y van al Teatro de Champs-Élysées. Tragedia para Diaghilev, porque este Teatro de Champs-Élysées se inauguró en 1913 con la consagración de la primavera. Ese escándalo de la primavera fue en el Teatro de Champs-Élysées, que fue construido no para Diaghilev, pero sí un poco con la intención de presentar danza, música y teatro moderno. Y entonces la consagración de la primavera era como el espectáculo perfecto para inaugurar. Y después durante la guerra se dejó de utilizar, y por consejo de Jacques Bertot, pues le dijo a Rolf de Mare, bueno, Rolf de Mare le dijo, a ver, busca un teatro. Fue a buscar el Teatro Sarah Bernhardt, pero no estaban interesados en rentarlo. Luego llegó al Palais Garnier, Bertot, a pedir el Palais Garnier para los ballets suecos, y el director le dijo que de ninguna manera, porque además pues Diaghilev se presentaba en el Palais Garnier y no quiso conflicto. Y bueno, como el Teatro de Champs-Élysées estaba desocupado, pues lo rentaron por 10 años. Y eso fue una tragedia para Diaghilev, porque durante la guerra los ballets rusos habían tenido que ir a España y a Londres, y para regresar a París, pues se vieron como relegados a teatros de menor calidad, porque rentó el teatro Georges de Marais por 10 años.
siendo el administrador y todo, ¿no? Se encargaba de todo. Y cuando no lo usaban, pues había que usarlo porque había que pagar gastos. Y no se lo rentaba de ahí. Decía, prefiero que no haya función a rentárselo a Sergei Diaghilev. En 1923 sí se lo tuvo que rentar porque ya estaban así ahorcados, ¿no? Pero no, bueno, esa fue una de las estrategias que empezó así durísimo, aunque yo creo que al final, pues Diaghilev acabó muerto de risa, ¿no? Porque los ballets suecos duraron 5 años y los suyos duraron 20. Entonces le pudieron haber metido todas las trampas del mundo, pero y entonces, bueno, este fue así, como que yo creo que sí fue un golpazo, ¿no? Donde nacía la danza moderna, pues, ¿no? Mérito de Diaghilev, después, pues se le cierran las puertas porque un hombre con muchísimo más dinero que él decidió que no volvía a pisar ese teatro. Y así, en 1920, ya para estrenar en octubre, llega pues ya la compañía entera, después de haber calado las aguas con las coreografías de Borlán en marzo. Y otra estrategia de Rolf de Maré, aconsejado por Heberto, fue, pues compremos toda la prensa que podamos comprar. Y entonces, las revistas de tradición que ya existían como el teatro, Comedia Ilustrada, que después se fusionaron en Comedia y Teatro Ilustrado, La Danse y hasta Monsieur, que era una revista como entre de moda, pero también como de arte y demás, pues las compró todas. Y entonces en las portadas y en los interiores, pues ¿de qué se hablaba? Pues de ellos. Todas las portadas eran Jean Borlán, todos los interiores eran fotos de los distintos ballets o de los bailarines de la compañía, reportajes de una y otra cosa. Y entonces, ¿qué pasaba? Que pues, tenía publicidad por todos lados, pero además Diaghilev no podía aparecer en estas revistas tampoco, porque no le daban espacio. Y así que tenía una estrategia de comunicación, pero avanzadísima, ¿no? Para la época, pues compremos todo lo que haya que comprar. Y así, pues, ¿no? Aseguraban su éxito. Y entonces empezaron el 23 de octubre de 1920, Teatro de Champs-Élysées, a pues, intentar cambiar el mundo. Perdón, el 23 de octubre fue un ensayo general para como invitados, artistas y prensa, y ya el 25 se abrió al público con un programa bastante variadito. En estos, Borlán, más bien, y todo el dinero de Maré, lograron lo que no se había logrado. Por ejemplo, Massin, en 4 años con Diaghilev, hizo 11 ballets. 11. Jean Borlán, entre octubre y noviembre de 1920, estrenó 9 ballets. O sea, tenía, claro, eran ballets ligeramente más cortos que los de Diaghilev, eran como de 20 minutos, cuando más o menos en promedio los ballets de Massin eran como de 40, 45 minutos, un poco así. Incluso los de Bronislava Nijinská también, por ejemplo, el Tren Azul dura como 45 minutos. Y los ballets de Borlán nunca pasaron como de los 30. Pero aún así, pues echó 9, 9 ballets de la primera temporada, que lo hicieron como en 2 partes, ¿no? Una parte se estrenó en octubre y otra parte se estrenó en noviembre. Pero son 9 ballets muy distintos, pero a la vez se nota, yo no sé si por recomendación de Foquín, como que iban muchos, como muy a la par de cómo eran las obras de los ballets de Diaghilev. Era como imitar, como querer decir, bueno, ellos hicieron un español, vamos a un español mejor, ¿no? Así. Entonces empezaron con un divertimento que, de hecho, en la primera función de los ballets rusos también hubo un divertimento que tenía música de Chopin, de Glazunov, ¿no? De Rimsky-Korsakov, en fin, era como un pastiche de varias obritas de Repetipá medio modernizadas. Otra de las obras fue El Greco, como además realmente tanto Maré como Borlán se inspiraban de la pintura, ¿no? De ahí salía su creatividad. Y entonces hacen un ballet del Greco con música de Sir Emil Engelbrecht, que era el director de la orquesta que trabajó con ellos, y diseños de Nils Gardel también. Iberia, que podía recordar un poco el sombrero de 3 picos de Leonid Massin, que se había estrenado un año antes,
con música de Albéniz. Estos juegos, Jeux de Debussy, era exactamente el mismo jeu de Nijinsky, igual dos mujeres y un hombre, igual un partido de tenis, una historia un poco distinta, pero hasta el vestuario era prácticamente el mismo, ¿no? Y bueno, después está La Casa de Locos, Maison de Fou, La Noche de Saint-Jean, que es un ballet típicamente sueco, y un padre de Chopin, un poco también como, ¿no?, una visión tal vez de la chopiniana de Fokine, del principio de Diaghilev, La tumba de Couperin con música de Ravel, y Las Vírgenes Locas, que era también un ballet como muy sueco. Y en esta primera temporada, entonces, tienen que poner, así como Diaghilev había llevado ballet como un poco el folclore ruso, ¿no? Con el príncipe Igor, ¿no? Ellos también tenían que entrar con esta etiqueta de ballet sueco, un poco con el folclore y poco a poco irse abriendo a la experimentación. Y esta fue la primera que ya, bueno, el viernes vamos a ver como algunas de estas obras que tienen como sus características muy particulares. Pero igual, pues eran puras cosas distintas, todo lo bailaba Borland, por supuesto, y en cada una pues se veía distinto, ¿no? Aquí está en pareja con Iberia, en medio es una parte de divertimento, luego está una toma de El Greco, el, el Tombeau de Couperin, Juegos, que era prácticamente la misma obra de Nijinsky, La Casa de Locos, Las Vírgenes Locas y La Noche de San Juan, que pues esa es como una fiesta tradicional sueca. Entonces, pues era él con todas sus facetas, igual que Nijinsky podía hacer una cosa y podía hacer otra y no se reconocía. Y su lema era contra todos los academicismos. Ese fue siempre como su lema, ¿no? Y viva la vida. Porque además, pues después de todo ese periodo de guerra, era pues viva la vida, ¿no? Y estaban contra todo. Por eso Desmarais decidió no mantener a Fokine, porque sabía que Fokine, por muy reformador y modernista que pudiera ser, siempre iba a estar como amarrado a pues, ¿no?, a su escuela, a su esencia. Y para ellos, pues, que incluso hacia el final había ya críticos que decían que realmente ellos no eran una compañía de ballet, ¿no? Pero ellos decían que en un ballet la danza debe ser solo un elemento del conjunto. Para ellos, ¿no? Era importante bailar, pero por ejemplo, cuando había algunos ballets que usaban como máscaras y todo, y una bailarina no podía bailar, pues entraba un hombre a sustituir, ¿no? Como que la danza era parte del conjunto, no era la parte fundamental. Aunque claro, pues hasta publicitariamente tenían que decir los ballets suecos, ¿no? Para poder tener entrada al público y como que se entendiera lo que iban a hacer. Y también innovaron, yo creo que fueron los primeros que tuvieron una estructura fija en una compañía de danza, porque la compañía de Diaghilev era un desastre, no tenía, ¿no? Era gente que iba y venía, pero ellos tenían los puestos fijos, tenían el personal administrativo, tenían el cuerpo de bailarines que tenían contratos por 3 años, ¿no? Y se iban renovando, eran 40 bailarines, tenían un vestuarista fijo, aunque obviamente trabajaban con diseñadores de vestuario que generalmente eran los mismos pintores, pero tenían un vestuarista, tenían un cuerpo fijo de técnicos escenográficos y tenían una orquesta de 90 músicos. Y en el teatro de Champs-Élysées, que tenía la sala grande, la sala de comedia, una galería y un café y unos sótanos enormes, ahí tenían de fijo su taller de vestuario, su taller de escenografía, todo. O sea, que ellos realmente eran una empresa que tenía una estructura fija, asalariada, definida y sus propias instalaciones. Aunque salieran de gira, todo eran como su centro de operaciones ahí, digamos, el teatro de Champs-Élysées. Y creo que hay una crítica de la época, un crítico que se llamaba Fernand Divoire, que pues como que define muy bien qué eran los ballets suecos, que son inteligencia y pintura, más que danza, más que música, más que sensibilidad. Cada uno de ellos se comporta como la ilustración de un texto. Ni danza, ni música, ni escenografía se sacrifican, sino que permanecen subordinados a un conjunto
en definitiva pictórico, ¿no? La pintura siempre fue como la base de todo. La danza se apropia de la escenografía y a la música, y se apropia a la escenografía y a la música al punto que no se sabe cuál de las tres artes lleva a las otras. Y ese pues, es su principio creador. Ya, el viernes veremos como sus obras y un poco qué fue de ellos después, porque pues solo duraron 5 años, ¿no? Era una empresa demasiado ambiciosa para durar más de lo que duró, pero, pero realmente arrastraron con ellos no nada más a la danza, sino a los pintores, a la música, o sea, con ellos dieron como un paso importante hacia la vanguardia, como todo el grupo que se acercó a ellos, bueno, hasta los modistas también, ¿no? Fueron como en esta ola de los ballets suecos.